Las recientes venidas a Chile de Mariana Mazzucato, gurú económica del Frente Amplio, y Pablo Iglesias, fundador del partido Podemos en España, no son meras casualidades o invitaciones académicas aisladas por parte de la Universidad de Chile. Tienen un claro sentido político. El principal conglomerado de gobierno, el Frente Amplio, forja y fortalece los lazos de la nueva izquierda internacional y hace de Chile un objeto de experimento. No nos equivoquemos, esta nueva izquierda global no se alimenta de las mismas fuentes que la internacional comunista tradicional y el maorismo venezolano. Tampoco de las del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, el Partido Laborista Británico en su versión Tony Blair o el PPD y PS chilenos. ¿A qué tipo de izquierda nos enfrentamos esta vez? A una versión más renovada, con mayor potencial transformador, menos equívoca en sus posiciones y con un proyecto de sociedad bien definido. Este es el perfil de la nueva izquierda. ¿Qué es ideológicamente? Teniendo presente, por supuesto, las particularidades de cada país, se puede caracterizar del siguiente modo. En materia económica, es fuertemente intervencionista. El Estado debe congelar arriendos y fijar precios de productos básicos, desarrollarse empresarialmente en las más diversas áreas, suministrar un ingreso mínimo mensual universal, desintegrar sistemas tributarios, subir generalizadamente los impuestos. Promueve a su vez políticas de reindustrialización verde, como la llaman, tránsito de bancos centrales monetaristas a desarrollistas, regulaciones y restricciones para las nuevas empresas digitales, entre muchas otras. Su agenda de derechos sociales es totalizante y particularizante al mismo tiempo. Totalizante en lo relativo a los derechos económicos y sociales. Tiende a la monopolización estatal en su prestación, excluye a los particulares de dicha función y somete a las personas al arbitrio del burócrata de turno. Particularizante en la medida en que crea nuevas subcategorías de derechos, destinados de manera única y exclusiva a ciertos grupos, los denominados históricamente excluidos. Derechos de las personas migrantes, derechos de las personas en situación de discapacidad, derechos de las minorías sexuales, derechos de las personas mayores, derechos de niños, niñas y adolescentes, y así. En términos culturales, no aboga por la unidad del Estado y el fortalecimiento de la identidad nacional. Prefiere promover una inmigración carente de todo control y países plurinacionales o multiculturales cuando la primera categoría, la plurinacionalidad, no tiene suficiente asidero histórico. Además, promueve una fuerte agenda progresista, siendo el tridente identidad de género, aborto y educación sexual integral una de las principales puntas de lanza de su discurso. En materia de libertades civiles, se presume liberal, pero no escatima en mermar uno de los pilares fundamentales de toda democracia, la libertad de expresión y de prensa, la cual siempre que sea necesario va a ceder ante instrumentos como el negacionismo o los discursos de odio, que no son más que dispositivos de censura que utiliza el régimen imperante en contra de la disidencia política. Hacen de su política ambiental una cruzada religiosa, sacrificando irracionalmente a sus propios connacionales mientras las grandes potencias industriales, como China e India, no retroceden centímetro alguno en materia de contaminación ambiental. Impulsan las denominadas leyes de transición ecológica, destruyen la matriz energética de los países sin antes asegurarse para sí el suministro suficiente. Por último, y siempre que hay una ventana social y política para hacerlo, promueven refundaciones constitucionales como método para acelerar la implementación de su nuevo orden ideológico o solidificar uno ya implementado previamente. Pero ¿cómo se configura esta izquierda? ¿Qué la hace diferente a la izquierda tradicional? La nueva izquierda global abandona tanto la lógica esencialista trasnochada del marxismo tradicional, esto es, la clase obrera como la principal unidad social merecedora de representación política, como también la deriva populista clásica, es decir, la referencia al pueblo como categoría carente de todo contenido. Entonces, en un intento de superación y actualización, la nueva izquierda construye discursivamente la noción de pueblo, sobre la base de una pluralidad de nuevos sujetos: el indigenismo, el feminismo, el activismo climático, el colectivo LGBTIQ+, etc., los animalistas, entre otros. Entonces, el pueblo ya no es una categoría carente de contenido y la clase trabajadora ya no es el único sujeto social político relevante. Pero ¿cómo hacer converger las diferencias inherentes entre las nuevas demandas sociales, es decir, feminismo, indigenismo, activismo climático, minorías sexuales, animalistas, etc.? Se necesita algo que las haga equivalentes a todas, un elemento articulador. Muchas veces ese factor aglutinante está dado por una gran demanda específica, por ejemplo, educación gratuita y de calidad, oposición a los recortes de subsidios estatales, corrupción política u otra similar. Demanda a su vez que funciona como pretexto y vehículo para las demás demandas. También puede ser la generación de grandes movimientos y manifestaciones, grandes hitos fundacionales como Occupy Wall Street en Estados Unidos, el 15M y los indignados en España, la generación de los 700 euros en Grecia, Noche en pie en Francia o el 18 de octubre en Chile. Y por último, se valen también de una cara fuerte y protagónica, como lo es Pablo Iglesias o el mismo Gabriel Boric. Esa es, en parte, la nueva izquierda. Así se construye y articula. ¿Tiene hoy esta izquierda espacio en el escenario político? Claro que sí, y en muchos casos muy importante. En cuanto a Europa, Podemos gobierna España en conjunto con el PSOE.
En Grecia gobernaron hace un par de años de la mano de Syriza. En Francia, la Francia insumisa Jean-Luc Mélenchon es la principal fuerza de oposición a Macron desde la izquierda. En Reino Unido, los laboristas de Starmer, sucesor de Jeremy Corbyn, tienen todas las de ganar por amplísima diferencia respecto a los conservadores en caso de que se celebren elecciones generales. En Alemania, los verdes fueron la tercera fuerza más votada y gobiernan en coalición con los socialdemócratas. En Irlanda, Nosotros Mismos fue el partido más votado en la última elección y es el principal de la oposición al gobierno. En América no se quedan atrás, y relegando a Chávez a los diarios de vida de quinceañera, la izquierda ha logrado reinventarse. Chile está siendo gobernado por el Frente Amplio. En Bolivia, el MAS ha hecho de la causa indigenista y plurinacional su motor de gobierno desde el 2006. Argentina, por su parte, ha sido la cuna latinoamericana del progresismo europeo, y de la mano de Alberto Fernández y su titiritera Cristina Kirchner dirige los destinos del país vecino. Más recientemente, Lula da Silva alcanzó nuevamente el poder en Brasil, siendo una de sus principales armas electorales la política climática, y particularmente el combate a la deforestación en la Amazonía. Por último, en el norte, en menos de una semana, veremos qué facción del Partido Demócrata Norteamericano se impondrá en las elecciones de medio término. La progresista de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez o la parte más tradicional de Clinton y Nancy Pelosi. En fin, están presentes y más vivos que nunca. Y por eso hago un llamado de alerta. Para la ciudadanía, un intento por evitar el irresistible apaciguamiento y la cómoda indiferencia, para mantenerse en la acción y vigilancia. Para la política, la exigencia primero, de entender al adversario como un luchador ideológico y ya no un mero administrador del aparato estatal, ni izquierda establishment ni marxista sesentero. Y segundo, de construir una alternativa política, social y cultural que dispute la hegemonía en ese plano y en esos términos. En Chile, la detención del avance de esta nueva izquierda se debe al abultado resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Pero ojo, para quienes nos gobiernan es solo una pausa, no un cambio de rumbo. El 62% representa un error táctico, como dice Tellier, o un pueblo atrasado, como señala Boric. Y con una posición como la que tenemos, el tiempo le dará razón. La victoria electoral es efímera, y una victoria electoral no capitalizada es solo eso, una mera victoria electoral. Soy Francisco Cancino para FNM.